Muy bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes luego de haber entrevistado ya a periodistas, diputados y defensores de los derechos humanos. Hoy tenemos el agrado de tener a la licenciada Esperanza Ordóñez, quien es directora ejecutiva del Comité por la Libre Expresión, para hablar sobre el tema de la violación y agresión contra la libertad de prensa o la libertad de expresión. Licenciada, un gusto tenerle con nosotros. Un placer, jóvenes, colaborarnos. Espero que muy pronto nos veamos en diferentes medios de comunicación. Muchas gracias. Bueno, licenciada, se encuentra con nosotros el estudiante Jairo Martínez y Gerardo Savillón para dar inicio con esta entrevista. Muy bien, iniciamos entonces. Para entrar en contexto, licenciada, le comentábamos que nos interesa mucho saber sobre este tema de la violación y agresión contra la libertad de expresión, pero antes nos gustaría que usted nos hablara un poco sobre este comité que se creó, creo, más o menos en el año del 2001, para ver, tener más o menos la idea y, por supuesto, contar con esta información para poderla agregar nosotros al informe. Así es, bueno, el Comité por la Libre Expresión es la primera organización defensora de la libertad de expresión en el país. Ya estamos por cumplir los 20 años de existencia y durante este periodo hemos enfrentado diferentes momentos de crisis en el sistema democrático. Hablamos, por ejemplo, de cuando se dio inicio con el trabajo del comité, eh, cuando se estableció desde Casa Presidencial algo que se llamaba como el Grupo de los 13, que era un grupo de los 13 medios grandes de comunicación a quienes se les dictaba la pauta editorial que debían de dirigirse en función de la línea editorial que brindaba la Casa Presidencial. Y en ese escenario aparecen diferentes despidos por silenciar a los periodistas en el país. Encontramos el caso de Renato Álvarez, que fue querellado y sacado prácticamente de todos los medios de comunicación. En esa época también encontramos el despido de Telma Mejía, quien también sufrió las mismas consecuencias de la instalación de una agenda política que dictaba las pautas en los medios de comunicación del país. Luego encontramos también un proceso bastante complejo durante el golpe de Estado en 2009, donde se detona una serie de amenazas a la libertad de prensa y a los periodistas y comunicadores en Honduras, donde inicia una larga cacería, diríamos así, que concluye con el asesinato de más de 84 periodistas y comunicadores sociales en Honduras. Estos dos momentos son bastante críticos porque vemos cómo se ha ido vulnerando este derecho, que no solamente afecta a los comunicadores sociales como tal, sino que además afecta el interés público, es decir, cuando censuran a un periodista o la máxima censura, como lo es el asesinato, estamos hablando de que le quitan la posibilidad a la ciudadanía de informarse de la forma en que ellos lo consideren más conveniente. Es decir, instalar una censura a la prensa, un silenciamiento mediático en la prensa, afecta al entorno democrático de un país. Y esto pues es sumamente peligroso cuando se quieren instalar agendas mediáticas, se quieren instalar procesos de silenciamiento y afecta la decisión en general de los ciudadanos hondureños. Ahora, ¿este comité tiene representantes solamente allá en Tegucigalpa o están en diferentes partes de Honduras? Bueno, nosotros tenemos redes de comunicadores en 16 departamentos. Estamos únicamente, no tenemos en este momento en Ocotepeque y en Gracias a Dios, pero estamos esperando que muy pronto se instalen ahí también redes de comunicadores que puedan ser para nosotros más que una red, como una sucursal, digamos, son comunicadores que se organizan por sí mismos y que se convierten en los sentidos, en los ojos, en los oídos del comité y que son la primera línea de trabajo y de defensa a favor de la libertad de expresión. Es decir,
cuando algo ocurre en un municipio, en Puerto Cortés, por ejemplo, es primero este grupo, esta red, que nosotros la denominamos RAPCOS, es la red de alertas y autoprotección a periodistas y comunicadores sociales. Entonces, esta RAPCOS reacciona de forma inmediata a la cobertura, la denuncia y el acompañamiento de los periodistas que se encuentren en riesgo. Es tal el caso, por ejemplo, que si hay una detención irregular de un periodista, esta red reacciona, se aboca, por ejemplo, a las ciudades principales, al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, al Mecanismo Nacional de Protección en algunos casos, y a otras instancias gubernamentales que pueden dar protección inmediata a este periodista. Luego, nosotros emitimos algo que se llama alerta, que es una nota periodística que documenta este tipo de agresiones que se están desarrollando. Hasta la fecha, desde 2001, tenemos más de 1.800 alertas emitidas en el país. Eso quiere decir que son 1.800 agresiones que se han documentado, investigado por parte de ese libro y que dan cuenta de cómo se ha ido deteriorando la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en estas condiciones que denominamos de falta de cultura democrática y falta de respeto de los derechos humanos en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Tenemos también a Jairo Martínez, quien es estudiante de periodismo, licenciada, y quien, bueno, también tiene algunas consultas que hacerle, Jairo. Buenas tardes, licenciada Amada, un placer. Mi pregunta es si la COVID-19 es un escenario fértil para las violaciones y agresiones contra la libertad de prensa en Honduras. Sin duda alguna, nosotros ya hemos emitido 4 boletines de la situación de libertad de expresión en el marco de la pandemia y encontramos algunos patrones comunes en este proceso. Una, el silenciamiento de 2 periodistas en la Ceiba Atlántida, 2 periodistas asesinados en condiciones de muchísima violencia y ensañamiento, cuyos patrones de asesinato coinciden con otros 2 asesinatos que se cometieron en la misma ciudad y que revelan que divulgar información sobre la gestión de la pandemia y sobre la violencia y sobre la transparencia son condicionantes para que un periodista se aumente el riesgo. Otro de los patrones de bastante peligrosidad encontramos es que muchos de los retenes policiales, hay más de 6.000 retenes policiales instalados en todo el país, y todos estos retenes tienen, digamos, poder de decisión local, vamos a decirlo así. Ese poder de decisión local le permite de alguna forma a los policías militares o militares, decomisar documentos. En este caso, los periodistas estamos exentos de pedir salvoconductos, pero al momento de hacer las requisiciones, nos encontramos que hay más de 30 periodistas que han sido violentados, diciendo que no portaban documentación como un salvoconducto, pese a que lo único que necesitan es contar con un carnet de prensa. Luego encontramos con que los periodistas no identifican todos los medios de comunicación y sabemos que existen medios de comunicación digitales, por ejemplo, medios de comunicación internacionales que operan en el país con corresponsales de prensa, y estos policías no tienen por qué ni cuestionar la labor periodística, pero este tipo de periodistas con estas características son los que son principalmente violentados. También encontramos, por ejemplo, casos de profunda preocupación como robos disfrazados de allanamientos, o más bien allanamientos disfrazados de robos, como el caso del robo cometido contra el equipo de Milton Jiménez, del Perro Amarillo,
Milton Benítez, del Perro Amarillo, en donde pues este es un periodista muy, muy crítico y ha estado denunciando constantemente casos de corrupción relacionados con la gestión de la pandemia y pues equipo, documentación, entre otros aspectos han sido robados de su espacio de grabación y encontramos un patrón de silenciamiento clave en el sentido de que estos temas son muy sensibles para el Estado eh, y hay un interés especial de guardar protección, o más bien de no guardar protección a los periodistas que divulgan este tipo de cosas. Ahora, También otro elemento importante a destacar, y con ese elemento estaría cerrando, es que desde la primera suspensión de las garantías constitucionales, el periodismo no había sido incluido como parte de los exentos y es hasta 15 días después que se permite el ejercicio libre de este trabajo y entonces durante todo este tiempo se ha estado poniendo en peligro el ejercicio del periodismo. bueno, importante mencionar lo sucedido también con los hospitales móviles, licenciada, aquí en la zona norte del país. Fue sorprendente, bueno, nosotros somos estudiantes de periodismo y ver la forma en cómo pues se ha manejado esta situación, no solo en San Pedro Sula, también lo estamos viendo ahora en Tegucigalpa con la ubicación de los módulos de estos centros de triaje móviles. Pero la verdad que nos sorprende más porque los militares también están dentro de estas protecciones, de esta información, protegen demasiado la información. Podríamos observar a los corresponsales de los diferentes medios de comunicación a la hora de recibir información, era información ya predeterminada y no se les permitía ni hacer ninguna pregunta al respecto de los hospitales móviles. Así es, Entonces, bueno, bueno, encontramos ahí una grave amenaza a la libertad de expresión porque existen dos componentes que no se pueden separar, que es la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Es decir, cualquier tema que está relacionado con el interés público y el interés público en este momento está relacionado con la pandemia, con cómo se están atendiendo a sus familiares en los hospitales, cómo se está accediendo a las vacunas, por ejemplo, cómo se están destinando los fondos públicos, para qué se está usando estos dineros y por supuesto que parte de la compra de estos hospitales son de interés, de sumo interés público. Encontramos un proceso de que todo lo relacionado alrededor de los hospitales está completamente censurado. Desde su obtención de información, es decir, ningún periodista en este momento puede tener acceso a los portales de transparencia. creo que se le cortó el audio, Lee. Hay un proceso de censura previa en torno a todo lo que está relacionado con la compra de los hospitales móviles, desde el destino de la compra, desde el manejo de los fondos, desde la llegada que tuvo que ser transmitida por las cámaras en la empresa nacional portuaria, y la misma empresa nacional portuaria le bloqueó el acceso al Ministerio Público para investigar. Es decir, hay todo un claro proceso de querer ocultar información. Y los periodistas tienen, digamos, diferentes formas de acceder, ¿no? Una de las formas más importantes que se está observando en este momento es el uso de estrategias digitales. Por ejemplo, si no se puede hacer presencia física sobre algo que se está descargando, entonces están haciendo uso de los drones, por ejemplo, o de documentos obtenidos de filtración de personas ligadas a esta gestión de las compras. Estos dos elementos son sumamente importantes para
que los periodistas hoy por hoy tengan acceso mediano a este tipo de información de tanto interés público para la ciudadanía. Excelente. Bueno, también está con nosotros Gerardo Savillón, estudiante de periodismo. Gerardo, le damos a usted la oportunidad para que haga sus interrogantes. Muy buenas tardes, licenciada Esperanza, mucho gusto. Le saluda Gerardo Savillón. Buenas tardes. Licenciada, ¿qué factores cree que son indispensables para que las agresiones y violaciones en contra de la libertad de prensa o libertad de expresión tengan lugar en Honduras? Wow, esta es una pregunta bastante compleja en el siguiente sentido. Para que exista libertad de expresión en el país, debe de haber un interés de ejercer ese derecho. Y ese derecho pasa por el ejercicio ciudadano en general. Es decir, periodistas que les interesa ejercer el derecho, ciudadanos que exijan esa información, un Estado que tenga voluntad política para garantizar ese derecho y una comunidad internacional que esté sobre esta vigilancia permanente del cumplimiento de ese derecho. Claro, parecen 4 cosas bastante sencillas, pero en realidad es un proceso de transformación integral de toda una sociedad. Es decir, si existen periodistas, voy a usar una palabra muy horrible, que son machaqueros, ¿no? Que son extorsionadores de la información, entonces, pues, no vamos a tener un profesional de la información que le interese llegar a transmitir lo que es importante y lo que está siendo necesario informar. Entonces vamos a tener programas, digamos, más relacionados con el ámbito del entretenimiento o con el ámbito del amarillismo, pero no vamos a tener un periodismo de calidad. Y luego, si la gente se acostumbra a ese tipo de programas, también no está haciendo ejercicio de la demanda, ¿no? Que se necesita para hacer uso de esa información. Por ejemplo, ¿por qué me sirve a mí saber si hay una compra adecuada de la gestión de la pandemia? Bueno, para tomar decisiones sobre quiénes nos gobiernan. ¿Por qué me sirve a mí tener suficiente información alrededor de la gestión de la salud? Bueno, porque mi familia, mi comunidad, mis personas cercanas, mis allegados, podrían estar siendo contagiados si yo no tengo una buena información. Entonces ahí, digamos que es sumamente importante reconocer que el derecho debe ser ejercido, pero también debe ser demandado. Y que este derecho no solamente corresponde su ejercicio al periodista o al comunicador, sino que es todo un proceso de transformación de la misma sociedad. Y luego, aunque tengamos periodistas buenísimos, digamos, que tengan acceso a mucha información, que la den a conocer constantemente por diferentes mecanismos, ya sea redes sociales, medios de comunicación, etcétera, etcétera, y una sociedad suficientemente consciente del ejercicio de este derecho, pero si no tenemos un Estado que garantice estas condiciones, entonces lo que vamos a tener es una normativa restrictiva, como la que tenemos actualmente en el país. Un código penal recientemente que entró en vigencia con más de 20 nuevos delitos que contradicen el ejercicio de este derecho. Por ejemplo, un delito habla de la violación al acceso de documentos digitales, etcétera. Y es justamente lo que hace el periodista, obtener información de cualquier forma, ¿verdad? Ética, a través de filtradores de la información, que son las fuentes, y divulgarlo una vez que haya contrastado esa información de sus propias fuentes. Pero si tenemos un código penal que es restrictivo al respecto, entonces encontramos un Estado que está siendo también violador de los derechos humanos. O, por ejemplo, cuando se instala en el país una ley de secretos oficiales que prohíbe a los periodistas divulgar información
hasta por 25 años y que amenaza además a los funcionarios que otorgan esta información. Entonces, encontramos tres grandes pasos, digamos, que hay que dar. Uno, una conciencia periodística importante que pasa precisamente por la formación periodística, por el interés, por la transparencia, porque esta profesión pues definitivamente no es nada fácil. También por unos medios de comunicación que realmente les interese y que no vayan en función de sus intereses mercantiles únicamente, sino en función de los intereses de la ciudadanía, una ciudadanía convencida y un Estado que garantice estos derechos. Es un proceso largo. Ahora, como estudiantes, tomar la decisión, por ejemplo, de buscar un medio de comunicación que de repente le va a la derecha o que está con el gobierno, pues es algo difícil, tanto pues para los que estamos ahorita ya finalizando la carrera como los que vienen iniciando. Ahora, lo menciono porque tenemos el bloqueo por parte del gobierno con algunos medios de comunicación y también tenemos el bloqueo por parte de los dueños de los medios de comunicación. Esto pues repercute directamente con nosotros porque entonces, ¿qué hacemos? Si la idea es querer cambiar Honduras, entonces, ¿qué posibilidades tenemos nosotros, licenciada? Usted que tiene un poco más de información, ¿cree que en un tiempo determinado esto cambie aquí en nuestro país? Bueno, sí, sí creo que debo ser optimista además. Si no, no estuviera trabajando en lo que estoy trabajando. En realidad, sí creo que existen jóvenes como ustedes que tienen muchísimas buenas oportunidades de no contaminarse, por decirlo de alguna forma, en estos grandes medios corporativos cuyos intereses no siempre están ligados a los intereses de la ciudadanía. Y no me refiero únicamente a intereses políticos, ¿verdad? Porque encontramos que en los medios de comunicación cambia un presidente, cambia una política, sea de izquierda, de derecha, de centro izquierda, etcétera, etcétera, y se van acomodando a esos intereses. Entonces, esto no pasa solamente por una orientación política, sino que pasa por una conciencia periodística, una conciencia ética periodística. Y bueno, yo trabajé, por ejemplo, ya varios años, más de 10 años, en un medio de comunicación grande de este tipo, y entiendo que muchos periodistas no tuvieron que enfrentar diferentes circunstancias. Pero, por ejemplo, dentro de este medio de comunicación, nos encontramos con periodistas muy éticos, muy diligentes, y siempre se puede hacer un buen periodismo suficientemente justificado. Si usted puede comprobar que su fuente está diciendo la verdad, muy pocos medios de comunicación se van a ir en contra de lo que usted está planteando. Muy pocos. Aún así existe, no es algo que no se dé en este país, o sea, vamos a ser objetivos en este caso. Pero considero que el futuro periodístico del país no está en los grandes medios de comunicación, está en los medios locales, está en los periódicos digitales. Hoy por hoy, las grandes investigaciones de Honduras se están dando a nivel de prensa digital. Tenemos, digamos, 10, un máximo de 10, podría mencionarlos, pero no quiero pecar de no incluir alguno, pero un máximo de 10 medios de comunicación que realmente están haciendo investigaciones periodísticas sumamente interesantes. Y es ahí hacia donde veo yo el futuro periodístico, no hacia depender, digamos, de estas contrataciones, que además son espacios sumamente reducidos, porque hablamos de 4 medios escritos, de 3, 4 grandes cadenas televisivas, entonces estamos hablando de 7, un máximo de 10 medios de comunicación que no están, digamos, aperturando, abriendo las puertas a los nuevos periodistas. Y hoy por hoy la ciudadanía hondureña se está informando
ojo con esto, no se está informando en estos grandes medios de comunicación, se está informando en los medios locales y en los medios digitales. Y esta gran transformación, como hablábamos de transformación de la sociedad, esta gran transformación de la sociedad es sumamente interesante hoy por hoy, porque bueno, ustedes están ahí en San Pedro Sula, ¿verdad? Y yo estoy aquí en Tegucigalpa, en mi casa, atendiendo una llamada por este medio, algo que hace algunos meses no nos hubiéramos imaginado. Entonces, sí hay siempre herramientas importantes que se están desarrollando desde estos espacios. Yo diría que hacia ahí va caminando el periodismo en Honduras. El audio. Le decía que justamente ayer estuvimos con Jairo entrevistando al licenciado, ¿cómo se llama? El del perro amarillo. Milton Benítez. Milton Benítez. Sí. Y ahí podemos observar lo que usted acaba de mencionar, porque bueno, tal es el caso del programa que él hace a través de Facebook. La gran cantidad de personas que está pendiente de la información que él va a dar, incluso hay quienes se pelean, eso lo hablábamos, Jairo, hay gente que se pelea para poder ser el primero en comentar y que está viendo la transmisión en vivo. Entonces, esa simpatía que están creando algunos medios de comunicación digitales y locales, que es lo que usted está mencionando, Jairo, ¿no? Sí, así es. Estábamos viendo ayer con Melvin en la entrevista que en estos medios digitales, sobre todo Facebook y YouTube, que son los medios donde mayor transmisión se da, y aquí las personas, sin importar condición económica, condición social, ahí están siempre pendientes de la transmisión del perro amarillo, compartiendo de forma orgánica en cualquier cantidad de grupos posible. Así es. Si ustedes se fijan, esta experiencia de Milton y de su equipo es sumamente interesante para hacer un análisis de la transformación de esa sociedad, ¿no? O sea, una sociedad que está demandando buen periodismo y que respalda el ejercicio de un buen periodismo, ¿no? Esa mecánica que no mirábamos, incluso el mismo Milton, no se imaginaba jamás que Facebook iba a ser la plataforma en donde él iba a desarrollar su profesión, ¿no? Entonces, hoy por hoy encontramos mecanismos muy, muy interesantes. Otro elemento también importante a destacar es el ejercicio que se está dando a través de las radios comunitarias. Las radios comunitarias las encontramos, por ejemplo, en comunidades indígenas, transmitiendo en Misquito, en Garífuna, información que no van a transmitir ningún otro medio de comunicación. Entonces, claro, estas comunidades indígenas, afrodescendientes, tienen un particular interés en la defensa de este tipo de comunicación alternativa frente a otros medios de comunicación que le están dando otro tipo de documentación que no les interesa y que no se adapta o que no se acerca a lo que realmente está sucediendo en sus propias comunidades. Entonces, sí me parece bastante interesante esta nueva temporada, por decirlo de alguna forma, esta nueva época del periodismo, digamos que bastante creativa, solidaria y más organizada que en otras épocas. Yo salí de la universidad hace poco más de 15 años y hace 15 años jamás nos hubiéramos permitido trabajar en red. Jamás. ¿A qué me refiero a trabajar en red? No, porque para mí lo importante era encontrar la primicia, ¿no? Y esta es mi fuente, y esta es mi información, y esto es celosísimo, trabajándolo durante meses para obtener esa primera plana de los medios de comunicación. Eso ya no existe. Eso es muy poco lo que se está dando. Ahora es trabajar en colectivo. Bueno, yo no puedo acceder a una información que se encuentra en San Pedro Sula. Mire, Gerardo, ayúdeme a hacer una entrevista en tal lugar. O mire, Jairo, necesito una fotografía de tal cosa. Y así, ese tipo de trabajo colaborativo también me da muchísimas esperanzas para encontrar
futuros posibles, futuros imaginados en el ejercicio de la libertad de expresión y en el ejercicio de la libertad de prensa e información. Jairo, ¿tenía usted alguna interrogante para la licenciada? Sí, a mí me interesa hablar también sobre el sistema democrático que se da en el país, pero si este sistema democrático permite la libertad de prensa, o sea, si es la libertad de prensa un problema solo en países con un deficiente sistema democrático, como es Honduras, por ejemplo. Bueno, vamos a empezar definiendo que Honduras está en una fragilidad institucional, por lo tanto no podríamos hablar de que estamos en un régimen democrático, ¿no? Incluso hay diferentes opiniones de expertos, juristas, sociólogos, etcétera, que hablan de un Estado fallido o un Estado debilitado. Y cuando hablamos de esto, es bastante complejo porque digamos que antes podíamos encontrar maras y pandillas separadas del Estado, grupos de narcotráfico separados del Estado, grupos económicos separados del Estado, grupos bancarios separados del Estado. Y hoy por hoy esto no está tan separado. Hay intereses que han cooptado el Estado y hay estados sirviendo a esos intereses, ya ahora no cooptados, sino colocados ahí desde su propia elección, ¿no? Y cuando hablamos de eso, entonces entendemos que, bueno, que es muy difícil valorar los intereses reales de protección de la libertad de expresión, porque está trabajando más en función de la protección de otros intereses. Por ejemplo, en otros países donde hay muchísimos asesinatos de periodistas, como lo es Brasil y México, también hay estados debilitados, pero la gran diferencia, diría yo, es que la capacidad de investigación y el interés por no dejar en la impunidad total un asesinato es lo que va a garantizar que otros periodistas puedan seguir haciendo su trabajo. En este sentido, Honduras tiene la cifra lamentable de mayor número de periodistas y comunicadores sociales asesinados, no en número, sino per cápita. Eso quiere decir que aquí matan un mayor número de periodistas y comunicadores sociales, o los silencian, en función de la cantidad de población que tiene el país. Es decir, hay más asesinatos en México y en Brasil, pero por el número de población que tienen no se compara con el número de habitantes que tiene nuestro país. Entonces ahí es bastante lamentable que estén ocurriendo este tipo de cosas y bueno, por eso es que la comunidad internacional ha colocado siempre los ojos en nuestro país y ha manifestado diferentes acciones de condena, de cierre de fondos, de exigencia, de sanciones incluso al Estado hondureño por estas circunstancias. Muy bien. Licenciada, ya para finalizar, vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas y respuestas rápidas. En función de lo que ustedes han realizado, ¿qué mecanismos son los que ve usted que han sido favorables para los periodistas que han tenido esta circunstancia de la violación y agresión contra la libertad de prensa? El trabajo en red, especialmente la conformación de las RAPCOs, como experiencia propia de ese libro, pero la conformación de diferentes tipos de redes de apoyo son sumamente importantes para el trabajo periodístico hoy en día. Okay, Jairo. Sí, me gustaría saber de qué forma continuará trabajando este comité para lograr una libertad de expresión mucho mejor de la que tenemos. Bueno, seguimos trabajando en diferentes campos: formación, litigio estratégico, conformación de redes, incidencia política, en fin, son diferentes campos en los que seguiremos trabajando.
Adelante, Gerardo. Licenciada, durante la pandemia, ¿cuántos abusos y violaciones que atentan a la libertad de expresión se han contabilizado? Más de 50. No tengo el dato exacto hasta esta fecha, porque bueno, son constantes, pero tenemos un número máximo de más de 100 días en los que en un solo día se emitieron 5 alertas por violaciones a la libertad de expresión. Entonces, si dividimos 50 alertas entre 100 días, estamos hablando de que cada 2 días se emite una agresión de la que es pública, ¿no? Porque sabemos que hay otras que no son conocidas. Entonces, cada 2 días se está realizando una alerta por violaciones a la libertad de expresión. Licenciada, esas son violaciones, pero no todas son físicas. No todas son físicas. Están dentro de las agresiones, retenciones, bloqueos informativos, abusos de autoridad, falta de acceso a la información pública, entre otras. Y en agresiones físicas, más o menos, ¿cuánto calculan? En agresiones físicas podría ser la mitad. Podría ser la mitad, pero tendría que verificar el dato. ¿Los derechos humanos qué papel han jugado hasta el momento? Bueno, las organizaciones que defendemos derechos humanos estamos cumpliendo con un papel sumamente importante que debería estar cumpliendo el Estado. Es decir, divulgando lo que está pasando, tratando de que esa agresión no continúe y protegiendo este derecho para la ciudadanía o para los periodistas, de tal forma de que, bueno, no se continúen realizando. En Tegucigalpa o en San Pedro Sula hay mayor incidencia de casos como, bueno, la violación o la agresión de los derechos humanos para los periodistas. Probablemente sea Tegucigalpa, pero esta información tiene un sesgo particular, porque San Pedro Sula no hay una red conformada, o sea, sí hay una red Raptos, pero la red en este momento no está funcionando, digamos, de la forma en la que se quisiera. Entonces, muy probablemente muchas de las agresiones no son documentadas por CELIBRE porque todavía no hay suficiente información documentada sobre este tipo de agresiones. Ok, compañeros, ¿tienen otra consulta? Gerardo, Jairo. Adelante. ¿Han tenido o han conseguido justicia algún caso de estos de agresión ante algún colega periodista por parte de la Policía Nacional, por ejemplo? Sí, hemos encontrado diferentes casos. Casos, por ejemplo, en el que la policía se vio obligada a pedir disculpas públicas, como hace algunos años ocurrió con Sandra Maribel Sánchez, el policía que le había arrebatado y quebrado su cámara, fue forzado por la institucionalidad para pedirle disculpas y reponer la cámara, pero no, digamos, no es una sanción directa, porque lo que buscábamos era que la policía reconociera que se trata de una agresión y que eso no se siga dando. Hemos encontrado también casos en donde por investigaciones de CELIBRE se ha podido dar con la captura de diferentes personas ligadas a los asesinatos de periodistas y comunicadores sociales. También encontramos casos de litigio estratégico como el caso de la ley de secretos, donde ya fue declarada sin lugar por forma, es decir, la ley de secretos en este momento a nivel de sala constitucional fue declarada sin lugar, y esto pues son pequeños pasitos importantes para garantizar este derecho. Excelente. Bueno, licenciada, nosotros queremos agradecerle por habernos atendido en esta comunicación. De antemano, pues estamos nosotros dispuestos, disponibles, y de repente usted necesita ayuda o algo aquí en San Pedro Sula, nosotros pues ya estamos casi finalizando nuestra carrera, vamos a estar muy al tanto. Usted ya tiene pues nuestro número, en este caso sería mi número, y agradecerle por esta importante información que hoy nos ha brindado. Muchas gracias. Un placer a ustedes, y sin duda alguna nos seguiremos
viendo en diferentes espacios y bueno, bienvenidos para formar parte de las redes de CELIBRE. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Gracias. Un placer.